era un exhorto a que abriera un espacio de diálogo con huelguistas de hambre que estaban en ese momento. Ya se había vuelto Orlando Zapata Tamayo y estaba por morirse Guillermo Fariñas. Y ustedes frenaron ese punto de acuerdo, ustedes y el gobierno, porque el gobierno también le pidió al PAN, a un panista, que no votara en contra para que se perdiera por un voto. Pero el voto fundamental en contra fue también del PRI. ¿Por qué lo frenaron? Creo que ese asunto se inscribe en una coyuntura especial. México está en un proceso de reconstrucción de su relación con Cuba. Va más o menos bien, digamos, de un año, poco más de un año para acá. Se presenta de repente un posicionamiento de una parte de los panistas, no era todo el PAN, y el propio gobierno, esta es mi lectura, no frenarlo del todo, porque hay una fuerte que decide llevar el punto al pleno, y evidentemente el gobierno no quiere confrontarse con Cuba, dado que está en ese proceso de reconstrucción después de años de una relación bastante conflictuada. Sí. Y creo que esto se explica por el momento en el que se da el punto de acuerdo de este posicionamiento respecto a los derechos humanos en Cuba. ¿De qué sirvió? ¿Qué hace? ¿De qué sirvió? Los escupieron a ustedes y al gobierno, a los panistas los escupieron, y a los perredistas que no son Bueno, sí, pero ¿de qué sirve? Tienes toda la razón, pero recuerda que finalmente los hechos de la política son hechos de coyunturas, de momentos, y finalmente en ese momento se imponía tener una prudencia porque además, volvemos al mismo tema, en Naciones Unidas se está discutiendo una serie de violaciones a los derechos humanos en otros países, y pareciera que a México y en especial a un grupo de panistas lo único que les importaba era sancionar a Cuba. Entonces, lo que nosotros hemos discutido es eso. Vamos a ir con ustedes en el Senado en todas las posiciones de derechos humanos, pero vamos a pedirlo también para Estados Unidos y vamos a pedirlo en España con lo que está pasando. Y si lo generalizamos, ¿no? También nos vamos hasta México, Bangladesh, ¿no? a Pakistán, no, y a tenemos México, vecino, una relación histórica. Y lo que sí me interesa destacar es que los huelguistas de hambre en Cuba, tanto Orlando Zapata Tamayo como Fariñas, nunca plantearon demandas políticas. Ellos no plantearon elecciones libres en Cuba, que es lo que pide Estados Unidos. No. Ellos lo único que pedían, y Zapata Tamayo murió por eso, fue, oiga, libertad a los presos políticos, a los presos de conciencia, suéltenlos. Es todo lo que pedían. Y ni eso pudieron apoyar los periodistas. Mira, yo creo, seguramente para el público que nos ve, no hay secreto al decir que en el PRI se dio una situación muy complicada en esos momentos. Beatriz Paredes les pidió que no votaran, ¿verdad? Bueno, el partido también toma posicionamientos. Habían dicho que sí. En comisiones votaron que sí, les dijeron que no. De hecho, el punto de acuerdo estaba votado a favor. Sí. Faltaba que subiera al pleno y que lo ratificara. Es totalmente cierto. La revisión que en ese momento hace el grupo parlamentario frente a lo que está pasando y frente a incluso una posición yo diría, de echarse un poquito para atrás del gobierno frente al tema, para no provocar una confrontación. Por otro lado, se estaban dando mecanismos de negociación para que pudieran darse las respuestas que hoy están dando, de liberar a algunos de esos. El gobierno, yo así lo entendí, porque tuvimos diálogos con gente, obviamente, del gobierno, era muy prudente, si trataba también de tener cierta prudencia. El partido, tratando también de ser congruente a una posición histórica respecto a Cuba, consideraba que en ese momento era una señal muy agresiva, en tanto, claro, el momento lo podía interpretar la gente de esa manera. Sin embargo, evidentemente había la urgencia de plantear una posición frente a algo que en Cuba estaba pasando y que era gravísimo. Por eso nosotros tuvimos una gran discusión en el grupo parlamentario y nosotros hemos estado replanteando la necesidad de que revisemos nuestra posición como partido. ¿Pero se los pidió el gobierno? ¿Se los pidió el gobierno, se los pidió Beatriz o ambos?
Bueno, hay una serie de cosas, ¿no? Sí. En este tipo de decisiones, por supuesto, siempre hay un diálogo político, Sí. se cruzan llamadas con Cancillería, etcétera. El grupo parlamentario consulta con su coordinador primero, luego con la presidenta del partido. Sí, en esos momentos se dio pues una serie de intercambios, por eso en ese lapso se dio el cambio de la posición, pero respondió a una coyuntura. Yo no creo que necesariamente México, como país, el gobierno, deba de seguir, digamos, manteniendo prudencia en el tema de derechos humanos en Cuba, dado que las cosas han cambiado mucho y el mundo es otro. Y también creo que el PRI tiene que, en este momento, entender que nuestra solidaridad con Cuba no puede ir más allá de entender que Cuba también está obligada a un país en el que se pueda generar un marco democrático y un respeto a los derechos humanos. Ha dicho usted dos cosas valiosísimas desde mi punto de vista. Hay que revisar esta actitud. El mundo ha cambiado, dice usted. El mundo ha cambiado. Y entonces hay que revisar esta relación con Cuba. ¿Por qué no hacerla más pragmática? ¿Por qué no desideologizarla? Yo entiendo muy bien la postura del PRI en los años de la Guerra Fría. Bueno, claro, había que mantener una posición no alineada para evitar que México fuese un campo de batalla en la confrontación de la Guerra Fría. Claro. Y había que mantener una relación con Cuba. ¿Por qué? Porque era mantener la autodeterminación de México, evitar que nos desporten la guerrilla. Había muchísimas razones. Pero ahora el mundo cambió y Cuba ya es un capitalismo de Estado, ahí ya no se está produciendo el hombre nuevo, que tanto nos ilusionó a tantos, claro, el hombre nuevo. No, es capitalismo de Estado. Acaban de correr a 1.200.000 burócratas, ahora le vayan a instalar su changarro. ¿Por qué no desideologizarla y dejar de verla con este manto tan, o con este hálito tan paternalista, Cuba, el proyecto? No, Cuba es un país como los otros y es nuestro vecino, vamos a comerciar. Mira, yo creo que has hecho un análisis muy inteligente y lo comparto. Ciertamente México defendió, al defender a Cuba, su propia soberanía. Sí, claro. Y emblemáticamente estaba representando la propia resistencia de América Latina a un país que en ese tiempo era un país muy injerencista. Estados Unidos se metía en todo, era el policía en todos lados, y era justificable esa postura porque estábamos defendiéndonos a nosotros. Tú lo has dicho muy bien. Sí, estoy convencido de que en el nuevo contexto del mundo y sobre todo en nuestra región, en donde Cuba no es ya un actor fundamental, ha perdido no solamente presencia y liderazgo, sino que ya no hay en América Latina los esfuerzos, digamos, que de alguna manera se identificaban con los cubanos, ¿no? Sí. Los gobiernos, por más que digan que Chávez y en fin, ya el modelo que defendió Cuba es un modelo totalmente rebasado, y bueno, ya no hay una justificación en efecto. Yo creo que Cuba necesariamente, y se están dando pasos para allá, va a ir transformándose. No es posible que en el medio de este nuevo mundo se convierta en una isla en la que las cosas no pasan. Es evidente que van a pasar. Ahora, México también tiene que, insisto, plantearse una posición nueva frente a eso. El propio gobierno norteamericano, el propio Obama, está hoy tomando decisiones que buscan un poco abrir canales con Cuba para seguramente mejorar la relación entre Estados Unidos y Cuba. A Estados Unidos tampoco le conviene mantener una posición así, pero nosotros lo que vamos a seguir manteniendo, tienes razón, hay que ser más pragmáticos, hay que desideologizar una posición en respecto a la relación con Cuba, pero también lo que no podemos perder son los principios. Creo que la política exterior de México se sustentó durante mucho tiempo en principios que siguen siendo válidos, sí, porque el mundo sigue teniendo conflictos, las tentaciones injerencistas siguen estando presentes, todavía un poco de Estados Unidos, ahora de otras potencias. Entonces hay principios que son fundamentales y que México va a tener que seguir defendiendo. ¿Qué más injerencismo que el del comandante Fidel Castro, que nos dice cómo fueron nuestras elecciones? Dice que hubo un complot en contra de un candidato, le da crédito a un pillo como es Carlos Ahumada, y en base a lo que les dijo Carlos Ahumada ya hace todo un argumento para descalificar
una elección democrática y un país democrático, un país que en este momento está discutiendo el aborto, discute abiertamente las bodas gay, discute las adopciones, discute la política de seguridad. En Cuba, nada de lo que estamos hablando se ventila a los medios de comunicación. ¿Qué más injerencismo que eso? Mira, yo no lo veo como una actitud injerencista, yo lo veo como un exceso en Fidel Castro. ¿Está votando por López Obrador? Sí, un exceso al ubicarse en una posición de alguien que está más allá de todo y que puede señalar caminos y juzgar a todos, en fin. Pero yo creo que ese tipo de personajes están muy desgastados. Yo creo que también tenemos que partir de que Fidel Castro, a pesar de lo que se diga, ya no está en condiciones, no tendrá mucho tiempo seguramente en el que podrá seguir, pero me parece que tampoco tenemos... Eso se decía desde la época de Nixon, ¿eh? Fidel Castro ya no tendrá mucho tiempo, y pasaron, y pasaron, y pasaron, y siguen. Ha visto no sé cuántos gobiernos. Pero yo creo que han sucedido cosas en Cuba que apuntan a un cambio, quizá lento, pero me parece que las señales de este nuevo gobierno son afortunadas. Ahora, nosotros, en ese marco de respeto y sustentados en los principios que nuestra política exterior ha tenido, lo que tenemos que buscar, como bien dices tú, es una relación que tenga intereses muy entendibles, que tenga las posibilidades que cada país tiene de en un estado tener comercio, inversión, etcétera. México de hecho lo hizo en la época del presidente Salinas. Hubo una yo no diría muy fuerte inversión, pero sí una corriente de inversión. La corriente, ahora ¿no? hemos desaparecido, y ahí es donde tal vez deberíamos estar, senador. En Cuba se están construyendo 500,000 casas de veraneo para turistas. Bueno, ahí deberían estar quizá constructoras mexicanas. Están haciendo 250 campos de golf en toda la isla. Ninguno para los cubanos, obviamente. Sí, sí. ¿No? Bueno, ahí deberíamos estar invirtiendo, y nos hemos retirado y seguimos con el asunto ideológico. ¿Cómo nos acercamos? ¿Les regalamos esto? ¿Qué les damos a los cubanos? Ya hay que ponerle una hasta aquí y darle una política de Estado a la relación, una relación de Estado con Cuba, ¿no? Yo comparto eso. De hecho, es lo que están haciendo la Unión Europea, que está invirtiendo mucho especialmente pero Calderón no, en el marco y ustedes turístico. apoyan a Calderón en ese sentido. Porque ha sido muy errática la relación del gobierno mexicano con Cuba en estos últimos años, y porque de hecho la política exterior del país, desde mi punto de vista, no ha sido una política exterior de Estado, con visión de futuro, tratando de mirar el mundo no solamente hacia el norte, sino a hoy, por ejemplo, hacia Pacífico, y por supuesto atender más nuestra relación con Europa. Yo creo que tenemos todo apostado al norte y hemos descuidado eso. Y hemos descuidado América Latina. Yo pienso lo contrario. Que ahí está... Yo pienso lo contrario, que el presidente Calderón piensa muy parecido a ustedes y le está dando mucho más juego a la relación con Chávez, con Nicaragua, con Cuba, decidiéndose con ellos cuando nuestras oportunidades están al norte. Se nos fue el tiempo, senador, le quiero dejar a usted la última palabra. A ver, ¿el PRI va a terminar esta relación inconfesable con el régimen cubano o no? Bueno, no es inconfesable, Pablo, lo digo con toda honestidad. Es una relación, insisto, que tiene un sustento ideológico, es un posicionamiento que parte de principios de un partido comunistas como es el nuestro. No, pero somos un partido que tiene un enorme respeto a la soberanía de cada pueblo. Somos un partido que en su ideología afirma contundentemente el derecho que tiene cada país a tomar sus propias decisiones, y en ese marco no ha sido inconfesable ni ha sido nefasto mantener esa política de principios, que nos valió mucho respeto en el ámbito internacional, incluso que nos dio un liderazgo en América Latina que hemos perdido. Y entonces concluiría diciendo, sí tenemos que revisar la relación, coincido contigo, la tenemos que mirar de cara a este nuevo mundo y además a un mundo en el que las cosas se están moviendo a una velocidad impresionante y en la que México no se puede quedar a un lado. México tiene que seguir siendo un actor fundamental en la relación de Cuba con América Latina y con Estados Unidos. Muchas gracias, senador. Al contrario, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos vieron aquí en Contexto. La próxima semana espero ya totalmente repuesto mi compañero Jaime Sánchez Uzarrey para servir a ustedes aquí en Canal 13 en Contexto. Hasta la próxima semana.